Los comentarios vertidos dentro de este programa son responsabilidad de quien los emite. Radio Fórmula Jalisco presenta Unisan, la Universidad de los Maestros se complace en presentar tu programa La Hora del Maestro. La Hora del Maestro, el espacio de expresión docente más importante a nivel nacional. Queda con ustedes el licenciado Juan Alberto Andrade e invitados. Buenos días, bienvenido a tu programa La Hora del Maestro. Ya lo escuchaste, somos el espacio de expresión docente más importante a nivel nacional. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Guadalajara. Hoy 18 de octubre del año 2014, son las 10 de la mañana con 1 minuto, con un clima bastante fresco aquí, te decía, en Guadalajara y su zona metropolitana. Vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, que tiene que ver con discriminación. Es un tema muy interesante, así que te invito a que nos escuches toda esta hora. Vamos a mandar saludos, como siempre, a nuestro rector, el doctor Enrique Javier Navarro Flores, y a nuestra vicerrectora de Normatividad y Transformación, la licenciada Eva Adriana García Núñez. También mandamos saludos a todo el personal de Unisan a nivel nacional, quienes sabemos que nos están escuchando, y obviamente a ti, amigo Radio Escuchas, que nos favoreces con tu atención el día de hoy. También quiero mandar un saludo muy especial a dos personitas a las que estimo mucho. Es a la señora Teresa Ortega, quien siempre nos ha escuchado desde que iniciamos esta aventura del programa La Hora del Maestro, y a Susana Ochoa. Para ellas un muy afectuoso saludo y un abrazo. También vamos a agradecer el día de hoy en cabina a Moni, nuestra operadora Mónica. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable, muy profesional. Y pues tenemos como apoyo, mis angelitos de la guardia, a Iván y a Adrián Labrada. Adrián Labrada, que es un joven que está estudiando el bachillerato ahí en Unisan, y pues tan ha tenido auge en esto de la radio que ya vas a poderlo escuchar a las 11 de la mañana, de 11 a 12 por el 280 de AM, con un tema muy interesante de que tiene que ver con las famosas Magic Cards, esas cartas, ¿no? Hoy te decía el tema de la discriminación, que es un tema muy interesante. Hemos estado a través de nuestra página de Facebook, La Hora del Maestro, mandando spots de ¿qué piensas tú que es la discriminación? ¿Has sido víctima de discriminación? ¿Tú has llevado a cabo discriminación? ¿Sabes de discriminación? ¿Cuántos tipos existen? ¿Cómo tratarlo? Pues para eso hemos tenido una entrevista con la doctora María Fernanda Vera Báez. Ella es especialista en el tema, es psicóloga. Y pues le hicimos una entrevista que te invitamos a que la escuches. Regresamos en un ratito más contigo. Adelante con la entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de su programa de radio, La Hora del Maestro. El día de hoy tenemos un tema que es sumamente interesante, que tiene que ver con discriminación. Para abordar este tema, hemos realizado esta entrevista con la licenciada en Psicología, María Fernanda Vera Báez. Hola, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Fernanda, por compartir tu conocimiento con nuestros amigos Radio Escucha de La Hora del Maestro. Fernanda, nos gustaría que te presentaras con nuestro público. Bueno, como ya mencionaste, mi nombre es María Fernanda. Yo soy licenciada en Psicología y tengo una maestría también en Educación de la Sexualidad Humana. Me dedico a varias cosas como psicólogos. A veces hacemos muchas cosas, ¿no? Me dedico principalmente a la docencia a nivel licenciatura, en licenciaturas en psicología en distintas universidades. Trabajo también la parte de cursos, talleres, conferencias sobre el tema de la sexualidad principalmente, y me dedico también a la psicoterapia privada, así como puede ser psicoterapia individual o de parejas principalmente. Entonces trabajo el tema de la sexualidad, pero trabajo también muchos de los temas en la licenciatura en psicología. Excelente, Fernanda, pues mira qué agradable que puedas compartir todos tus conocimientos con nuestro auditorio, porque este tema de la discriminación es sumamente interesante, porque es un tema que no se puede tratar a la ligera, se tiene que tratar con mucha responsabilidad, porque compartirás, creo, la opinión con tu servidor de que la discriminación, pues a lo mejor puede ser causa de un tema que tocamos la semana pasada que tiene que ver con la deserción escolar. Claro. ¿Sí? Puede ser uno de los principales motivos, ¿no?, que lleve a alguien a dejar la escuela. Exactamente, y qué interesante que seas tú
como una persona que se dedica a la docencia, pero en pregrado, o sea, tú formas psicólogos y esa parte creo que es interesante. Muy bien, Fernanda, pues no sé si quieras que comencemos con lo que nos puedas dar tú como concepto de discriminación. Fíjate que pensaba ahora que me pedías un concepto de discriminación, pensaba como la misma palabra la tenemos como con una connotación negativa, ¿no? Pensamos en discriminar y es algo que no debemos de hacer. Cuando el concepto de discriminación viene desde el hecho mismo de un proceso cognitivo completamente normal que todos los seres humanos hacemos, que es hacer diferencias. Eso es completamente normal. Yo discrimino que es, por ejemplo, lo correcto y lo incorrecto. La gente le dice lo bueno y lo malo, ¿no? Siempre estamos haciendo diferencias. Es un proceso cognitivo completamente normal para distinguir entre las opciones que tenemos, entre las situaciones que existen. El término discriminación, como entiendo que lo estamos tocando ahora en el programa, es a partir de cómo, basándonos en una característica, podemos hacer diferencias para hacer de menos o para ponerle un valor negativo o menor a alguien, a alguna persona en específico, por no tener cierta característica o por tener cierta característica. Entrando ya, por ejemplo, a los tipos de discriminación, podemos discriminar a una persona por condiciones de sexo, de edad, de capacidades físicas, características físicas, estatus socioeconómico, orientación sexual. Hay muchas características que nos pueden hablar de cómo podemos distinguir entre unos seres humanos y otros. La parte negativa, o la parte que creo que nos llama la atención en este momento, es cómo podemos a la ligera juzgar solamente por la presencia o ausencia de alguna de estas características, ¿no? Pero es un proceso, diría yo, es un proceso normal el discriminar, es algo lógico que los seres humanos hacemos. Proceso normal, como dices, hasta cierto punto, ¿no? No sé, me viene a la mente, y perdón por como viene el comentario, pero pues la historia esa del patito feo, ¿no? O sea, bueno, todos somos blanquitos, tú eres de otro color, te discrimino. Claro. ¿Sí? Que estaría hablando, en este ejemplo, de una cuestión de raza, de características físicas, o de algo que no cumple tal vez con mi expectativa, o muchas veces y tontamente con lo que creo que debe de pasar, ¿no? A veces sin saber. Y en este caso, bueno, digamos que pues la discriminación formaría parte, ¿qué será? Como una violencia pasiva, ¿se puede caracterizar así? Exacto, es un buen concepto el que utilizas. Es un tipo de violencia. A veces creemos, definiendo un poquito la violencia, que los actos violentos son los actos activos, vaya la connotación, ¿no?, del mismo uso de la palabra, pero las acciones en las que manifestamos una conducta evidente. Cuando el no hacer caso también es una forma de violencia, ahora llamada pasiva, ¿no? Hoy se llama la violencia por omisión, por ejemplo, es aquella en la que no hago caso o no cuido aquello en lo que yo me estaba comprometiendo a cuidar. Un ejemplo clásico es una relación de pareja, por ejemplo. Pero en los contextos escolares diríamos aquella situación en la que como no cumples la expectativa o lo que yo esperaría que tú tuvieras que tener, discrimino, te hago menos, no solamente no te hago caso, sino hasta te juzgo o te hago la vida de cuadritos. Eso también puede hacer la vida de cuadritos una especie de bullying, el famoso bullying. Exacto, es una forma de manifestarlo, ¿no? El hacer, crear una situación estresante para el otro, muchas veces en ciertos contextos, por ejemplo, algo que me pedías que habláramos es de la educación media superior, en ciertos contextos puede ser por demostrarse ser el líder, por caer bien, por demostrar que se tiene poder en cierto contexto y muchas veces no se tiene la conciencia de lo que esto puede crear, no solamente en la persona, sino en los demás que están interactuando en el contexto. Híjole, qué interesante todo lo que nos estás hablando, porque, bueno, retomando un poquito tus palabras sobre lo que viene siendo las relaciones de parejas y esa discriminación por omisión, bueno, al menos para tu servidor, es un concepto totalmente nuevo y poco escuchado, y veo que tú ya lo dominas muy bien. ¿En qué consistiría un poquito más que nos hablaras, Fer, de esa discriminación por omisión? Se me hizo muy interesante. Es esta situación, yo le marcaba como un tipo de violencia, ¿no? Ahora, antes se hablaba de que la violencia era física, luego se habló de la violencia verbal, entraba ahí un poquito la información de la violencia psicológica, luego entró la información de la violencia sexual,
Y hoy en día de las nuevas formas que se entienden como maneras de violencia son la violencia económica y la violencia por omisión. Yo te daba el ejemplo de, en una relación de pareja, una violencia económica sería aquella en la que el de la pareja, el que decide, o si ambos deciden que uno es el que va a traer el sustento económico y otro se queda al cuidado de la casa, de los hijos, de la educación, del aseo, en este caso sería aquel que trae el apoyo económico, guarda o chantajea a partir del dar el dinero al otro. Y está relacionado, te doy un ejemplo porque está relacionado con la violencia por omisión. La violencia por omisión sería en una relación de pareja, por ejemplo, cuando está el acuerdo de cuidarse y respetarse hasta el final de sus días, no todos los días de su vida, como se dice el día de la boda, que vivan juntos. El ejemplo sería vivir juntos, pero ni siquiera saludarse o darse las gracias. Eso es parte de la relación de pareja. ¿Cómo sería un tipo de violencia por omisión? Aquella situación en la que tengo la responsabilidad de atender a ciertas personas en cierto contexto y no lo hago de la misma manera porque no me cae bien, porque tiene ciertas características que no me agradan. Pensando en el contexto educativo, diría, yo como compañero tal vez no tengo la obligación de saludar a todos mis compañeros, pero yo como maestro, como parte de mi trabajo, sí es parte importante que yo atienda a todos mis alumnos, que en ciertos contextos los entienden hasta como los clientes de tu servicio, de una manera similar. Entonces, un tipo de violencia por omisión en este contexto sería no tratar a todos con las mismas condiciones. Muy, muy interesante, Fer. Y bueno, retomando un poquito ya más el tema y la esencia de lo que viene siendo la discriminación, hablabas de que hay diferentes tipos. Uno de ellos tiene que ver por cuestiones de género. ¿Cómo es ese tipo de discriminación por cuestión de género? Y que está muy famoso ahora, ¿no? Hablar de las diferencias y de las oportunidades similares. Hacer esto sería discriminar por características de expectativa a los hombres y a las mujeres. Y esto, yo te decía, lo hacemos todos al fin y al cabo, porque sobre todo en los contextos escolares yo lo veo. Los psicólogos, voy a hablar del contexto con el que yo más trabajo tengo. Los psicólogos, por ejemplo, sobre todo las psicólogas, somos muy dadas a hablar de las mismas oportunidades, de cómo es importante que tengamos las mismas oportunidades hombres y mujeres y que luchemos por la equidad de género, que sería, si no similar, la equidad es igualdad de oportunidades para todos. A veces abogamos mucho por eso, ¿no? Y algo muy común que pasa en ciertos contextos escolares es que aunque hablamos y pregonamos y pedimos y exigimos, las mujeres, por ejemplo, somos las primeras que en ciertos contextos, cuando se necesita en el salón de clases hay una necesidad de una actividad física, por ejemplo, cargar, mover, traer, llevar, ¿no? Cuando son cuestiones físicas, se piensa en los hombres. Se piensa en los hombres para déjale lugar, carga el proyector, carga tal material, trae las sillas, llévalas. Cuando estamos trabajando por la equidad de género, diríamos todos por igual, todos podemos. Otra cosa sería que yo tuviera una situación física como un embarazo, una lesión, una situación que vale la pena cuidar específicamente, ahí sí hablaríamos de algo diferente. Pero lo que voy con el ejemplo es, discriminamos a veces pensando en que todos tenemos las mismas oportunidades, pero es cuestión física, dile al hombre que lo haga. O es cuestión emocional, es cuestión de cocina, dile a la mujer que es su obligación hacerlo. Entonces, muchas veces a partir de estas diferencias puede ser que discriminemos y tengamos la expectativa de lo que quiero que hagas porque eres mujer, de lo que no quiero que hagas porque eres mujer o porque eres hombre. Hasta las cuestiones de los deportes, por ejemplo. Es más común encontrar en los contextos escolares que los equipos deportivos se armen primero de varones, en cualquier actividad, ¿no? Fútbol, básquetbol, voleibol, o en la actividad que sea, y que se dejen las actividades de baile o de artes en otras manifestaciones a las mujeres. Entonces, esas serían algunas de las diferencias que te digo nos parecen, ya que las pensamos y las reflexionamos, nos parecen lógicas, porque solemos hacerlas. Ya cuando nos ocasionan un problema es cuando estamos pidiendo equidad de género
y no nos damos cuenta que somos los primeros que lo estamos realizando al revés. Exacto, y qué interesante lo que nos acabas de comentar, porque sí es cierto que ya tenemos como que un estereotipo, ¿no?, de lo que viene siendo este tipo de discriminación, y no necesariamente sucede como nos lo han platicado, como lo hemos escuchado. A veces lo tenemos más al alcance y lo hacemos de manera más común, y cuando escuchamos esto reflexionamos un poco, caramba, pues resulta que sí discrimina. Exacto. Otro de los tipos de discriminación que tocamos era por origen étnico, y entiendo pues que esto tiene que ver mucho con el racismo y la xenofobia. Y pensando, digo, a lo mejor en México, por ahí hace poquito vino un jugador brasileiro aquí a jugar, el famoso Ronaldinho, y alguien de por allá de Querétaro hizo un comentario en sentido despectivo. Pero este tipo de discriminación por origen étnico, ¿tú cómo lo evalúas, tú cómo lo conceptúas, tú cómo nos orientas? Fíjate que tiene que ver, y voy a referirme a un trabajo que aquí en la misma universidad donde yo realizo mi labor docente durante la semana, están haciendo los chicos durante esta semana, están llevando un foro llamado Lenguas Indígenas, las lenguas maternas, y ellos en el programa de radio que nosotros tenemos acá en la universidad hablaban la semana anterior que presentaban el tema de cómo muchas veces discriminamos tontamente a las personas, a veces en el mismo país, ¿no? Tú hablas de la xenofobia, que se refiere a la fobia o la discriminación hacia personas extranjeras. Pero partiríamos primero desde la discriminación que hacemos aquí, dentro de las mismas culturas étnicas mexicanas. Sabemos que mucho de la cultura rica que hay en México se debe gracias a la preservación de muchas culturas, tanto en costumbres, en costumbres en todos los sentidos, y en el que se mantenga cierta lengua, ¿no?, que ellos tienen. Yo, retomando lo que los chicos en el programa de radio nos hablaban, nos decían, a veces discriminamos pensando que son menos porque no saben hablar español, cuando nosotros no sabemos hablar otro idioma, y ellos hablan 2 o 3 lenguas, aparte del español, que hay que considerarlos que son bilingües. Entonces, a veces discriminamos porque no son igual a nosotros, porque no le entiendo, porque creo que son menos, porque creo que son pobres. ¿Pobres de qué? No, yo diría, a veces son más ricos en cultura, más ricos hasta en bienes materiales. Entonces, muchas veces la discriminación, cualquiera de los tipos que sean, lo único que demuestran es nuestra gran y fantástica ignorancia. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta cuando discriminamos. Y esa parte creo que es interesante que nuestros amigos la tengan muy en cuenta, los que nos están escuchando, la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia no tampoco en sentido despectivo, sino simple y sencillamente en desconocimiento, el desconocimiento de lo que realmente, como tú dices, estamos llevando a cabo como actos que para nosotros son rutinarios, y nos ponemos a pensar que también es parte de la discriminación. Y es al siguiente tema que voy, que es la discriminación por discapacidad. En este tema en específico de las discapacidades, seamos nosotros, pues no sé, a lo mejor hasta el voltear a ver a las personas que traen muletas, que traen una silla de ruedas, o que traen algún tipo de aparato ortopédico, el simple hecho de quedarnos viendo feo, de señalarnos, de secretearnos con otro, sea discriminatorio, o inclusive algún término que alguna vez escuché, y no voy a hablar de ningún político, cuando alguien utilizaba el con capacidades diferentes. Ajá. Yo llegué a escuchar a muchas personas que me decían, oye, es que esa conceptuación de con capacidades diferentes es más discriminatorio todavía. Lo escuchamos de alguna persona que sí lo nombraba. Sí, fíjate que en el término de en la psicología muchos de los términos se van modificando. Antes se hablaba de las incapacidades. Es incorrecto hablar de alguien incapaz porque estoy anulando la capacidad de la que estoy hablando. El término más adecuado, creo que es en el mismo canal en el que estamos, es el de discapacidad. El prefijo dis significa alteración o disfunción. Entonces, hablar de una discapacidad nos estamos refiriendo a que la habilidad o capacidad de la que estás hablando se encuentra alterada. Eso no implica que no la tenga o que no la pueda potencializar. Y esto va desde las características físicas hasta cognitivas o de interacción social o psicológicas, ¿no?, como le llama la gente en general. El término más nuevo es el de capacidades diferentes, hay a quien no le gusta. Yo me quedo con el de discapacidad, me parece más específico para lo que podemos hablar. Y puede ser lo físico, lo cognitivo, lo psicológico o lo social. Hablando de los contextos escolares, la gran mayoría de las instituciones educativas
a nivel público y a nivel privado, no tienen ni siquiera las instalaciones para las rampas, por ejemplo, para las sillas de ruedas, para el uso de las muletas, no tienen señalamientos para que las personas con alguna alteración en la capacidad del visual, puede ser que la persona perdió la vista por completo, o tiene una debilidad visual, o una discapacidad auditiva. No tenemos las instalaciones en la mayoría de las instituciones para esto, así como no se tiene muchas veces la capacitación a los profesores para poder trabajar con estas situaciones. Desde ahí partiríamos y después hablaríamos entonces de la discriminación que, como tú comentabas, podemos hacer los compañeros o quienes vemos a una persona con alguna situación juzgándolo como incapaz, cuando simplemente es una capacidad diferente que se puede llegar a potencializar y que hemos visto muchos casos de personas que potencializan más que quienes físicamente estamos completos. Sí, y bueno, creo que también es algo muy comprobado que normalmente las personas que pierden un sentido desarrollan el otro, ¿no? Exacto, que ese es un tema completamente interesante porque vemos entonces casos de personas que perdieron la vista por completo y que entonces tienen una memoria auditiva y una capacidad auditiva impresionante, o de contacto, y que muchas veces se dedican entonces a alguna actividad física o de interacción y que son más observadores, vaya la expresión. Nosotros creemos que la observación es relacionada con la vista y tiene que ver con contextualizar todo lo que recibo por medio de mis 5 sentidos. Y sí pasa, a veces desarrollan más alguna de los otros sentidos o alguna de sus otras habilidades. Así es, y aquí entonces pues ya voy a entrar al tema del cual tú nos comentabas hace rato, te desarrollas más comúnmente, que es la discriminación que tiene que ver con la sexualidad, pero hablando de la orientación sexual, que por ahí también el otro día te comentó, bueno, no es privativo, creo que todo el mundo sabemos que las calles de la ciudad de Guadalajara, principalmente lo que es Avenida Juárez, Avenida La Paz, Chapultepec, se han convertido en zonas que por las noches pues la gente le gusta transitar o deambular. Y escuchaba el otro día pues que ya ahora, y lo escuché tal cual, dice, oye, es que ahora los raros, así decían, los raros somos los heterosexuales, porque esto está lleno de homosexuales, o sea, ya los que nos vemos raros somos los heterosexuales. Se me hizo un comentario que tiende a discriminar. ¿Por qué? Porque bueno, al menos en el particular punto de vista de tu servidor, la orientación sexual pues no tiene que, para mí no tendría que ser motivo de discriminación, pero tú como especialista y que estás dentro de todo este tema de la sexualidad, inclusive te hacemos la invitación para un siguiente programa que vamos a hablar de sexualidad, ¿tú qué nos aportarías, Fer, en este tipo de discriminación por orientación sexual? Sí, mira, cuando nos referimos a la orientación sexual nos referimos a qué es lo que me atrae, qué es lo que me gusta, ¿no? Y hoy en día hay más apertura para entender que ya no es nada más la heterosexualidad, sino que existe la homosexualidad, o sea, el gusto, la orientación, la atracción hacia personas del propio sexo, hombres son mujeres, define heterosexualidad como la atracción o gusto hacia personas del otro sexo, y ya está más aceptada actualmente la situación de la bisexualidad, que es la atracción hacia ambos sexos, bi o ambisexualidad. Ya hay más apertura socialmente respecto a eso. A veces no discriminamos la orientación sexual como tal, o sea, no discrimina el que le gusta al otro, porque a ver si tú estás de acuerdo conmigo, muchas veces no lo sé, puedo más o menos interpretarlo, ¿no? Ay, mira, se ve amanerado, dice la gente, se ve afeminado, que es un término incorrecto, ha de ser gay, ¿no? Ay, mira, se ve masculina, se ve machorra, dice la gente, ha de ser lesbiana. Muchas veces esas son manifestaciones en otro sentido que no necesariamente nos demuestran si una persona le gustan o no le gustan, o está o no está con cierto sexo en específico. A veces lo que discriminamos más es el que la persona se manifieste, el que la persona evidencie que le gusta, o a veces, hablando de otras cosas, que la persona se viva o se vista diferente a la expectativa que podemos tener. Estoy hablando de los casos trans, ¿no? Las personas travestis que cambian su vestimenta por la de otro sexo, personas transgénero que se viven como personas del otro género, y las personas transexuales, que son aquellas que se viven en la incomodidad de este cuerpo no corresponde con lo que yo siento, ¿no? Yo
tengo un cuerpo de mujer pero me siento varón, por ejemplo, o viceversa. Muchas veces lo que más se discrimina es esto, otra vez evidenciando la falta de información al respecto. Hay que checar, tenemos que checar cada caso, de en qué casos se está discriminando y cómo se discrimina. Porque una cosa es que yo no quiera trabajar contigo, ¿no?, como compañero de salón, y otra cosa es que te juzgue y haga, lo mencionabas hace rato, del bullying, ¿no?, y motive a los demás para que también te discriminemos. A veces es por la falta de información o por el no acercarnos a preguntar, o porque muchas veces, motivados por la forma en la que el otro ha llevado la situación. Esto es, no hay que satanizar tampoco al heterosexual que discrimina al homosexual. Muchas veces, en esta búsqueda de aceptación, las personas homosexuales terminan también, en ciertos casos, no en todos los casos, pero en ciertos casos terminan siendo los primeros que discriminan, o siendo los primeros que acosan, ¿no?, a los chicos o las chicas heterosexuales, incitando, queriendo obligar o hasta exigiendo una aceptación, cuando muchas veces la bronca de la aceptación es de ellos mismos. No sé si me doy a entender, porque estoy abriendo las dos opciones, ¿no? El heterosexual que discrimina, pero el homosexual que muchas veces quiere que, como ya se aceptó o está en proceso de aceptarse, acéptame. Y entonces yo te puedo tocar, te puedo decir y te puedo invitar, porque en tono de juego todo se permite. No sé si estoy clara con el ejemplo. Totalmente de acuerdo, Fer. Oye, pues qué interesante, y precisamente, bueno, por cuestión de tiempo, con este tema vamos a cerrar. Para dejar a nuestro público radio escucha muy atento de nuestro siguiente programa, que tiene que ver con sexualidad, y también pues vemos si nos concedes una entrevista un poquito más amplia sobre este tema de la sexualidad, ya no tanto en las escuelas, sino en términos generales, ¿no? Que nos pudieras platicar de toda tu experiencia que tienes en este tema. Por lo cual, Fer, te pediría si tuvieras unos últimos comentarios que quisieras hacer hacia nuestro público. Claro, bueno, primero agradecerles la invitación, muchas gracias por considerarme para participar con ustedes, todo un privilegio, y que sea el primero de muchos programas trabajándolos juntos. Y bueno, a manera de reflexión sí me gustaría dejar varios puntos, ¿no? Discriminar no es malo, siempre y cuando no estés diciendo qué es lo que el otro tiene o que no tiene que hacer. Mientras respetemos a los demás, vamos a ser respetados en todo. Entonces, algo de lo que yo abogo siempre es por ser coherente. Si le pido a los demás respeto, pues yo tengo que respetar entonces para poder exigir ese respeto a los demás. Y bueno, con la comunicación y el internet y las opciones de información, no hay pretexto para decir yo no sabía. Todo está al alcance de un clic. Por lo tanto, aquello que tengas duda, búscalo con alguien que le tengas confianza, con algún especialista o en internet. A veces nos vamos a encontrar mucha información en internet variada. Compárala, chécala en varias fuentes, para que entonces no discrimines a lo tonto, como decía y he reiterado mucho. Lo tonto sería sin saber, porque yo creo, infórmate, y así es como puedes entonces ayudar al otro y tomar decisiones al respecto de tu vida. Ok, Fer, ¿algún teléfono o correo electrónico, Facebook, donde te puedan localizar, o algún domicilio, si alguien quiere una consulta ya en lo particular contigo, Fer? Claro que sí, mira, te dejo las tres opciones. Mi número de teléfono es 33 11 43 15 10. Para consultas o para orientación, asesoría, con mucho gusto. Mi correo electrónico es marifer, con y, _vera, con v, @yahoo.com.mx, y vía Facebook directamente nos contactamos en una página que yo tengo de educación sexual, y es una página de Facebook que se llama Zona Erógena. En Zona Erógena también podemos tener contacto, nada más le dan clic a me gusta y ya estamos ahí contactados directamente. No, muy bien, Fer, pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas concedido esta entrevista. Para nosotros ha sido un gusto aquí en La Hora del Maestro, y de veras que vamos a tener muchas yo creo contigo, porque no se equivocaron cuando nos recomendaron contigo, que eres todo un especialista en el tema, Fer. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, amigos, pues ya escucharon esta interesante entrevista con la psicóloga María Fernanda Vera Báez. Vamos a un corte comercial. Te recuerdo los teléfonos en cabina: 38 13 13 29, 38 13 13 29. Gracias.
Estás escuchando tu programa, La Hora del Maestro. Comunícate y participa con nosotros en los teléfonos de cabina 38 13 13 50 y 38 13 13 51. Sintoniza 790 AM. Estudiar nunca había sido tan fácil. En Unisan contamos con excelentes planes de estudio y cuotas increíblemente accesibles. Contamos con estudios con reconocimiento de validez oficial en los niveles de bachillerato, licenciatura, maestrías y doctorados. Para más información, comunícate al 3812-5415 y del interior de la República, comunícate al 01800 7 Unisan o en nuestra página web www.unisan.edu.mx. Por primera vez en Guadalajara podrás estudiar la maestría en docencia e investigación, así como el doctorado en ciencias de la educación, en el horario más flexible y con las colegiaturas más accesibles. Te garantizamos la mejor opción en calidad educativa en el país. Llama para agendar tu sesión informativa gratuita al 3812-5415. Somos tu éxito. Somos Unisan. 790 AM, Radio Fórmula Jalisco. Regresamos a tu programa La Hora del Maestro. Continúa comunicándote a los teléfonos en cabina 38 13 13 50 y 38 13 13 51. ¿Qué tal? Bienvenido de nueva cuenta a tu programa La Hora del Maestro. Regresamos después de haber escuchado esta interesante entrevista a la licenciada en Psicología María Fernanda Vera Báez, a quien le mandamos un afecto saludo y nuestro más sincero agradecimiento por habernos concedido estas palabras tan interesantes. Te recuerdo, ya ahora sí con un poquito más de tiempo y de holgura, que Unisan es la Universidad de los Maestros, somos tu éxito, somos Unisan, y tenemos para ti en esta semana una promoción para lo que es el bachillerato intensivo semiescolarizado. Si no fuiste privilegiado saliendo en listas en la Universidad de Guadalajara, aprovecha e inscríbete con nosotros sin examen de admisión. Este bachillerato intensivo, que es un bachillerato que se cursa en 24 meses, acudiendo 3 horas de lunes a viernes. Iniciamos inscripciones el 20 de octubre. Y el costo de tu inscripción va a quedar en 500 pesos. La inscripción te la vamos a cobrar solamente de manera anual y tu colegiatura queda de 600 pesos mensuales. Te recuerdo que nuestras instalaciones aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, están ubicadas en la calle Santa María, número 289, en la colonia Chapalita Sur. Es esquina con Avenida Cubilete. Estamos entre la calle Cubilete, la Avenida Cubilete y la calle Árbol. Te repito, Santa María, número 289. Nuestros teléfonos ahí en Unisan es el 3812-5415. Si te quieres comunicar con nosotros en cabina y hacernos tus comentarios respecto de este interesante tema que tiene que ver con la discriminación, te recuerdo que el teléfono es el 3813-1329. Te repito, 3813-1329. Y vamos a mandar un saludo a la licenciada en Administración de Empresas, Joana, quien también nos ha estado escuchando desde el inicio de nuestro programa. A ella le mandamos un muy, muy afectuoso abrazo, un saludo totote, y a su hija, que es una hermosura, se llama Betsara. Bueno, como conclusiones del tema de discriminación, nos comentaba nuestra invitada, nuestra entrevistada, que la discriminación es una forma de violencia pasiva. Entonces, al ser una forma de violencia pasiva, muchas veces no nos damos cuenta que nosotros mismos somos partícipes de la discriminación. Y no es necesariamente que nosotros seamos discriminados, sino que nosotros propiciamos la discriminación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la discriminación se refiere a un acto, ¿sí?, en donde se hace una distinción o una segregación. Entonces, amigo radioescucha, yo te diría, ¿cuántas veces efectivamente no hemos incurrido en ese pequeño o grave error de hacer un acto de distinción o de segregación? Acto de distinción o segregación que puede ser por diferentes tipos, ¿no? El más común que nosotros encontramos es por el origen étnico, ¿sí? Lo que vulgarmente conocemos como racismo o xenofobia. El origen étnico, ¿no? Pero también nos explicaba nuestra psicóloga que la discriminación, tanto voluntaria como involuntaria,
tiene que ver, pues obviamente, por el lugar en donde estemos. Escuchaste tú en la entrevista que hacíamos ese comentario del cuento del patito feo, que pues sí, él nació entre puros patitos de color blanco, llega el patito color negro y pues dicen, ¿sabes qué? Tú eres el que vamos a disgregar, tú eres el que vamos a sacar de blancos. Entonces, por origen étnico, efectivamente, tenemos inclusive regional aquí en Jalisco o a nivel nacional actos de discriminación que tienen que ver con qué. Pues es que tú eres morenito y aquí hay puros güeritos. Bueno, sí, pero estamos en los altos de Jalisco, ¿no? Pero a lo mejor si nos vamos a otro lugar en donde las personas son morenitas, pues llega el güerito y ese es al que van a discriminar, ¿sí? Entonces ten mucho cuidado, amigo radioescuchas, y pon mucha atención en lo que tiene que ver con la discriminación, como te decía, un acto de violencia que puede pasar desapercibido, pero que puede ser muy duro. ¿Para qué? Para quien es discriminado. Otro tipo de discriminación tiene que ver con la discapacidad. Ahí me escuchaste en la entrevista manifestar que pues algunas otras personas como tu servidor no estamos de acuerdo cuando se dio ese término de capacidades diferentes. No, lo decía la psicóloga, la especialista. Es que no es que tengas capacidades diferentes, es que efectivamente al adolecer de alguno de tus sentidos desarrollas otros, ¿sí? Pero eso no significa que tengas capacidades diferentes, eso es más discriminatorio como término. Entonces tienes que hablar de una persona con discapacidad y dilo con todas sus letras y dilo con toda la expresión. No es una agresión, es una persona discapacitada, es un término que tú vas a encontrar inclusive en el diccionario. Entonces es una persona discapacitada, no tengas miedo a decirlo, no lo estás ofendiendo, pero eso tampoco lo va a limitar a que puedas envolverse, ni a que tengas apertura, a que tú lo hagas partícipe, ¿sí?, de una vida normal. Te comentaba que nosotros en Unisan tenemos a un compañero que es egresado de doctorado y es sordomudo de nacimiento. Entonces tú puedes decir, bueno, él tiene una discapacidad, sí, pero ¿qué crees? Que no afectó en su vida. Al contrario, ha logrado un grado académico que muchos de nosotros no hemos podido lograr y que nos decimos tenemos todas las capacidades, ¿no? Bueno, otro tema que tiene que ver con la discriminación tiene que ver con lo que viene siendo la orientación sexual. Y eso es muy grave, ¿sí? Es muy grave porque la homofobia, la famosa homofobia, mira, cada quien tiene derecho a expresar su sexualidad como le dé su gana y tienes que respetarlo. Acuérdate que nos decía nuestra invitada, nuestra psicóloga, el respeto. Tienes que actuar siempre con respeto. Al final de cuentas es su vida. Pero bueno, vamos a un corte nacional. Estamos en tu programa, La Hora del Maestro. Te repito los teléfonos, 38 13 13 29, aquí en cabina, 38 13 13 29. Y también nos puedes encontrar en Facebook como La Hora del Maestro. Regresamos con la planta sanadora del día de hoy, que es el cilantro. Gracias. Sintoniza 790 AM. Estudiar nunca había sido tan fácil. En Unisan contamos con excelentes planes de estudio y cuotas increíblemente accesibles. Contamos con estudios con reconocimiento de validez oficial en los niveles de bachillerato, licenciatura, maestrías y doctorados. Para más información, comunícate al 3812-5415 y del interior de la República, comunícate al 01800 7 Unisan o en nuestra página web www.unisan.edu.mx. Por primera vez en Guadalajara podrás estudiar la maestría en docencia e investigación, así como el doctorado en ciencias de la educación, en el horario más flexible y con las colegiaturas más accesibles. Te garantizamos la mejor opción en calidad educativa en el país. Llama para agendar tu sesión informativa gratuita al 3812-5415. Somos tu éxito. Somos Unisan. 790 AM, Radio Fórmula Jalisco. Hola, ¿qué tal? Regresamos a tu programa La Hora del Maestro. Ya lo escuchaste, el espacio de expresión docente más importante a nivel nacional. El programa La Hora del Maestro es transmitido gracias a Unisan. Unisan es la Universidad de los Maestros. Recuerda, somos tu éxito, somos Unisan, Universidad Santander. Nuestros teléfonos en cabina para que te comuniques. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Guadalajara. Es el 38 13 13 29. Te repito, 38 13 13 29. Y el día de hoy tuvimos el tema de discriminación, que es un tema bastante fuerte, que tiene que tomarse con mucha seriedad y que, como lo decía nuestra psicóloga entrevistada,
la licenciada Fernanda, pues muchas veces incurrimos o cometemos actos de discriminación sin pensarlo, ¿sí? Pero pues hay que ponernos un poquito a recapacitar y ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y pues mira, lo decía ella, hay que manejarnos siempre con respeto y no llevar a cabo esos actos de desigualdad. O sea, si hay una persona que lamentablemente no reúna las mismas características que nosotros tenemos o que pensamos que tenemos, pues no debemos de discriminarla, ¿sí? No debemos de hacerla a un lado, no debemos de hacerla menos. Al final de cuentas, pues nos debemos de aceptar como somos, cada quien tenemos nuestras capacidades, cada quien tenemos nuestra forma de ser, cada quien tenemos nuestro color de cabello, nuestro color de piel, nuestra estatura, nuestra talla, y eso no nos hace diferentes a los demás, al contrario, nos hace únicos. Entonces aquí la reflexión es de que en lugar de pensar de manera negativa y discrimines, pues lo hagas de manera positiva y digas, mira, soy único, soy diferente, soy especial, ¿sí? Y vas a ver que vas a lograr mucho éxito. Ya nada más como conclusión, hablamos de la famosa discriminación por orientación sexual, y este tema que también es muy fuerte. Pues te decía, todas las personas tenemos diferentes gustos. Hay quienes nos apasionan los coches, como tu servidor. Hay personas que les apasionan los zapatos, los perfumes. Yo tengo un excelente amigo, el profesor Humberto Palacios Mejía, a quien le mando un afecto saludo, que él se apasiona mucho por los perfumes y tiene una colección impresionante de perfumes. Yo le decía, y me decía, ¿y tú no? Pues no, yo el mismo lo uso todo el año y lo mismo me da una marca que otra, ¿no? Pero bueno, entonces si cada quien tenemos diferentes gustos en cuanto a los zapatos, en cuanto a los perfumes, en cuanto a los coches, ¿por qué no también tener diferentes preferencias sexuales? Y es muy respetable y no tenemos que discriminar. Al final de cuentas, bueno, pues nacimos con eso y tenemos que quedarnos con esa parte, ¿no? Así, quien tiene ojos verdes, quien tiene, te decía, ojos azules, quien tenemos ojos cafés, quienes tienen mucho cabello, quienes tenemos poco cabello, bueno, pues nos aceptamos y no nos hace diferencia a los otros, pero no tenemos que discriminar. Y bueno, concluimos entonces nuestro tema de discriminación con esa parte y te digo, tenemos varios medios de comunicación para lo que es la hora del maestro y tu amigo Radio Escucha. Teléfono en cabina 38 13 13 29, en Unisan, en la Universidad de Santander, 38 12 54 15. Te decía, estamos ubicados en la calle Santa María número 289, en la colonia Chapalita Sur, entre Avenida Cubilete y la calle Árbol. Lo decían nuestros comerciales, nuestros eslogans. Si tienes la oportunidad, date una vuelta para que nos conozcas, agenda una cita y te darás cuenta de qué tipo de instalaciones. Es una manzana completa, así como lo oyes en la colonia Chapalita, que es una de las mejores que tiene la ciudad de Zapopan. Es toda una manzana completa. Tenemos internet de alta velocidad, cancha de fútbol totalmente empastada, semiprofesional. O sea, es una escuela para que nos entendamos. Pero te digo, que no sea yo la persona que te lo tiene que decir. Corrobórala tú, te repito, 38 12 54 15, 38 12 54 15. Sí, como ya estamos transmitiendo en cadena nacional, si nos está escuchando fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos a tu disposición el 01800 7 Unisan, 01800 7 Unisan, y ahí nos vas a poder llamar. También tenemos en Facebook, búscanos así como La Hora del Maestro o búscanos como Universidad Santander y te das cuenta de qué es lo que nosotros estamos ofertando y qué es lo que tenemos como propuesta educativa, que es totalmente de vanguardia. Y te decía que dentro una universidad no se concibe si no lleva a cabo esa universalidad del conocimiento. Parte de esa universalidad tiene que ver con la edición de libros, y uno de los libros más exitosos que hemos tenido, más exitosos porque todos han tenido mucho éxito, pero este es de los que más han tenido éxito, tiene que ver con plantas sanadoras. Este libro fue escrito en base a una investigación que realizó una persona que yo en lo particular considero un sabio, que es el ingeniero Felipe García Llamas. Tengo el gusto de conocerlo personalmente. El ingeniero Felipe García Llamas es ingeniero agrónomo de la famosa Universidad de Chapingo, ¿sí? Entonces él ha dedicado gran parte de su vida a hacer una investigación sobre cómo las plantas, cómo lo natural te puede beneficiar a tu salud, ¿sí? Entonces ese libro lo editó Editorial Unisan, que es parte de Universidad de Santander, de Unisan. Entonces lo edita, lo pone a la venta al público, lo tenemos a la venta al público, está en 750 pesos, pero si tú te comunicas con nosotros en esta semana te vamos a hacer un descuento de 100 pesos, te va a quedar en 650 pesos, y es un libro muy interesante porque por la calidad que tiene, el empastado y las hojas, es una calidad extraordinaria, te va a durar muchísimos años, y aparte es un libro que es
totalmente dirigido a personas como tú y como yo, al común de los mortales, que aunque no tenemos el grado de sabiduría del ingeniero Felipe, lo podemos entender, ¿sí? Es para el común de los mortales. Maneja unas palabras totalmente coloquiales, totalmente accesibles, ¿sí? Y ese es entonces en tu programa La Hora del Maestro, que repito, es tu programa, maestro, docente, amigo. Tenemos al final esta sección que se llama la planta sanadora del día de hoy. El día de hoy entonces vamos a hablar del cilantro, esa plantita que normalmente se utiliza, bueno, es una especie, se utiliza con fines más que nada de dar sabor y aroma a los alimentos y a los taquitos. Creo que es donde normalmente lo consumimos, ¿no? En los taquitos, el cilandrito y la cebolla. Pero fíjate que esa plantita, esa especie, el cilantro, se usan las hojas y las semillas y tiene unas ventajas impresionantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un antiespasmódico, es decir, resulta beneficioso para tratar las diarreas. Si tú eres una persona que comúnmente padeces de diarrea, empieza a consumir un poquito más de cilantro. ¿Cómo va? No necesitas prepararlo. Puedes hacer una infusión, puedes hacer un té de cilantro, pero si no, agarras el cilantro, lo lavas, lo desinfectas, eso sí, bien lavado, bien desinfectado, y a mordidas, ¿cómo va? Derechito, con toda la clorofila que tiene, con todas las propiedades, vas a tener, obviamente no te va a curar la diarrea así de 5 minutos, pero si tú padeces comúnmente de este mal, vas a ver que te va a ayudar. Por otro lado, y en contradicción, y vas a decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? Pues también te ayuda al estreñimiento. ¿Por qué? Porque el cilantro básicamente lo que va a hacer es curar tus trastornos digestivos, ¿sí? Todo lo que sean trastornos digestivos lo vas a ver curado con el cilantro. También, ¿sí? El cilantro funciona como estimulante del sistema nervioso, de tal manera que es recomendable para la mejora del rendimiento mental. Entonces, a mayor consumo de cilantro, ¿sí? Vas a tener mejor rendimiento mental. También te recomiendan en las mañanas la nuez, también te recomiendan lo que es consumo de miel, que son muy buenos. ¿Para qué? Para que tengas ese rendimiento mental. En el caso de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, se debe de consultar al médico antes de tomar cilantro. No estamos diciendo que no lo puedas hacer, simplemente consúltalo con tu médico, ¿no? Entonces ya viste que esta plantita tan simple, tan sencilla, que todos tenemos en casa, la puedes consumir. Aparte de que va a dar sabor y aroma a tus alimentos, te va a dar beneficios de trastornos digestivos y rendimiento mental. También dicen que si te tomas un tecito de cilantro en las noches, vas a poder en su momento combatir lo que es el insomnio. ¿Cómo te darás cuenta? Entonces, este libro de plantas sanadoras está sumamente sencillo. Son plantas que no vas a necesitar de ir a una tienda especializada, las tienes en casa, son más de 700, yo te invito y te lo recomiendo para que lo compres. De ahí en más, pues no me resta más que despedirme de ti por el día de hoy. Nos escuchamos la semana que entra con un tema que es sumamente interesante, que tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad en las escuelas. Es un tema álgido que nosotros vamos a tocar con el mayor de los respetos para no herir ninguna susceptibilidad de los maestros, pero es un tema sumamente interesante. Sexualidad la semana que entra. Así que te invitamos a que nos escuches. Por hoy me despido, tu servidor Juan Alberto Andrade Ramírez, desde esta cabina, teléfono 3813-1329, de Unisan 3812-5415, 01807 Unisan. Agradecemos a todas las personas que se han dado de alta en nuestra página de Facebook. Cada vez somos más, tenemos más seguidores, tenemos más amigos. Esperemos llegar a muchísimos más. Ya estamos en los 500 más o menos seguidores. Entonces la invitación es para que te pongas en contacto con nosotros también a través de la página de Facebook. Si tienes algún comentario en lo particular que quieras hacernos, mi correo es jandrade, o sea jandrade@unisan.edu.mx. Por hoy me despido, muchas gracias, te deseo el mejor de los días y la mejor de las semanas. Gracias. Unisan, la Universidad de los Maestros, presentó La Hora del Maestro. La Hora del Maestro. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos el siguiente sábado, en punto de las 10 de la mañana. Y recuerda, somos tu éxito, somos Unisan.